Para iniciar, le doy la bienvenida a todos los que están llegando ahora nuevos. Les voy a explicar algunas cositas que tienen que ver con la dinámica de las clases, ¿sí? Así, por ejemplo, la primera clase tiene un contenido, la segunda clase tiene otro contenido y así sucesivamente todas las clases de español, ¿ok? El curso es completamente en español, ¿sí? Aquí vamos a evitar hablar en portugués para poder tener una inmersión en español, ¿sí? Igual, si no entendemos alguna cosa, hablamos un poquito en portugués y después volvemos a hablar en español, ¿sí? Sin problema ninguno, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes vienen a la primera clase, ¿sí? Y no vienen a la segunda, porque no pudieron, cualquier cosa, cuando vengan a la tercera clase van a estar un poco perdidos. ¿Por qué? Porque este contenido está relacionado con este, y este con este a su vez, y este con la siguiente clase. Entonces las clases son consecutivas y van aumentando el nivel de español. ¿Ok? Entonces, para que este curso funcione, para aumentar el nivel en español, tenemos que estar presentes y seguir el contenido de todas las clases. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, esto es la primera cosa. Es muy fácil, es muy simple, es muy sencillo. Lo siguiente que vamos a ver acá es que les voy a dejar algunos materiales y ya se los voy a mostrar en el Google Classroom, ¿sí? Yo les envío un enlace donde ustedes van a poder ver todo el material. Ya lo vamos a revisar acá, ¿sí? Fíjense. En esta parte tenemos el trabajo de clase. Ustedes no van a ver todo por ahora van a ver como lo veo yo, como lo ve la profe, ¿sí? Pero acá en el Google Classroom tienen una parte donde hablamos de informaciones generales, ¿sí? ¿Qué les coloqué ahí? Primero la información general del curso, ¿ok? Los horarios, el link para entrar en el Zoom, la dinámica de clases, que esto ya lo compartimos en el WhatsApp, ¿sí? Pero ahí lo tienen por si necesitan revisar. Les coloqué una sugerencia, vamos a ver esto bien, de diccionarios, traductores, ¿ok? Que son un poco más profesionales que Google Translator, que el Google Traductor, ¿sí? ¿Ok? Tenemos algunas páginas que sirven para conjugar, después yo les voy a decir cómo se utilizan, y algunos diccionarios y sitios de internet donde pueden traducir o conjugar verbos mejor de lo que lo haría Google, ¿sí? Google ayuda, pero es una herramienta muy rápida y no está enfocada directamente en las traducciones. Y otra cosa que les dejé, vamos a ver esto, es una recomendación de material audiovisual. Por ejemplo, les dejé algunos canales de YouTube como El Confidencial o W Documental, que tiene mucho contenido en español para tratar temas de actualidad donde pueden mejorar su vocabulario. ¿Ok? Bueno, está el National Geographic, que tiene un podcast que los puede ayudar. Les dejé un artículo donde hay series y aquí hay otro donde hay películas de Netflix, pero no solo de Netflix, también de otros streaming, donde pueden ver películas en español que les pueden ayudar para mejorar su idioma, ¿sí? Les dejé la página de Greenpeace Argentina, como para que vayan conociendo cómo se escriben los textos acá. Y bueno, por supuesto, todas estas son cosas ligadas a temas de actualidad. Les dejé A24 en vivo, que es un canal de noticias. Para mí las noticias son medio difíciles, no me gustan las noticias, pero es un buen lugar para escuchar en español, ¿sí? Y les dejé un site donde hay varias radios argentinas y ustedes pueden escuchar emisoras de radio. ¿Por qué emisoras de radio, Cari? Si existe YouTube y los podcasts y todo lo demás, bueno, porque con los podcasts, con los audios de YouTube, las canciones, ustedes pueden detenerlo, retroceder y volver a escuchar. Con la radio no, con la radio se ven obligados a escuchar, escuchar, escuchar y entender en español. No hay manera de pausarlo
no hay manera de retrocederlo, entonces es un buen ejercicio para mejorar el oído en español, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, esto es lo que tiene que ver con la presentación del curso en general, ¿no? Vamos a pasar nuestra lista de asistencia, que es llamada, ¿ok? Todos los días vamos a hacer llamadas, vamos a pasar la lista de asistencia, tomar la asistencia para saber quién viene y quién no viene. Todo lo demás, ¿ok? Y por último, hay cosas que ustedes ya deben saber por su cuenta o deben averiguarlo que no son tan complicadas en español, pero que las vamos a utilizar de repente en ciertos vocabularios. Por ejemplo, los colores. Los colores en español, la mayoría se parecen a los del portugués, pero no todos son igual, ¿no? Por ejemplo, el vermelho es rojo, el naranja se parece, amarillo, verde, azul. Ese roxo es violeta en español, el preto es negro, el branco es blanco, marrón, rosa, gris es cinza. Y así, son cosas que ustedes pueden estudiar también. Internet está lleno de este contenido. Eso no es necesario en clase perder tiempo en esto, igual que los números. Y, por ejemplo, los días de la semana, que son bien diferentes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ese tipo de cosas que son así como muy básicas, no es necesario que las utilicemos. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a presentarnos. Esta parte no va a quedar grabada porque, ¿para qué? Si no es una explicación, vamos a conocernos, vamos a hablar de nosotros y de cómo hemos estudiado español. ¿Sí? Y después sí continuamos con las explicaciones de todo lo que vamos a ver. Bien. Siempre les recomiendo a los alumnos cuando están estudiando algún idioma nuevo, tener un cuaderno de vocabulario. Este cuaderno puede ser digital, en la note, en la tablet, en un celular, ¿sí? En cualquier lugar donde puedan hacer anotaciones, cuidar su cuaderno de vocabulario, o puede ser físico, manual, ¿sí? Un cuaderno donde van anotando las cosas. ¿Qué vamos a anotar allí? Palabras que vayamos aprendiendo nuevas. ¿Okay? Por ejemplo, Karin, yo no sabía que era ciruela. Ciruela es ameixa. Se escriben ameixa. ¿Sí? Esto es las palabras que empiezan por C. ¿Sí? Karin, yo no sabía que era, no sé, vamos a ver, una palabra por R. ¿Sí? Yo no sabía que el rato era un instante de tiempo, es un momento. Un momento, ¿sí? En español, ¿ok? Y así van organizando sus anotaciones por orden alfabético, ¿ok? Esto es importante para que puedan ir organizando su aprendizaje en español, ¿ok? Por ejemplo, hay palabras que son iguales, por ejemplo, la palabra amor, en portugués es amor, ¿sí? Pero a veces tenemos necesidad de anotarlas para saber cuáles sí son iguales y cuáles no son iguales, ¿ok? Entonces ustedes van organizando, yo les recomiendo que lo hagan en digital, para que vayan organizando por letra las palabras que van aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo, en estos días, hace poco tiempo, muy poco tiempo, yo aprendí una palabra nueva que en español es embudo, ¿sí? Embudo. Embudo, en portugués, yo no sabía cómo se llamaba, funil, ¿sí? Para botar el agua y todo eso, ¿ok? Entonces, hacer una lista de vocabulario siempre los va a ayudar para recordar, para aprender las palabras. Otra cosa, las palabras no deben aprenderse solas. Deben aprenderse en una frase para que tengan contexto y el contexto los va a ayudar, ¿sí? Hagan frases en español con esas palabras nuevas. Compré unas ciruelas muy frescas, por ejemplo, ¿sí? Tenemos una frase y esta frase, ¿verdad? Le está dando contexto a mi vocabulario, ¿sí?
Y al darle contexto, yo puedo memorizar mucho mejor mi palabra, ¿ok? Porque está dentro de un contexto y las conexiones neuronales que hace mi cerebro son mucho más rápidas y fáciles dentro de un contexto, ¿ok? Esto es un tips, una chica para organizar nuestro aprendizaje en español, ¿ok? Para las que todavía no tienen tanto tiempo así estudiando el idioma. En el español y en todas las demás cosas de la vida, la organización es fundamental. Y si nos organizamos con nuestros estudios, tenemos todo organizado, todo en un mismo lugar, todo guardadito, en carpetas. Carpetas son las pastas, ¿eh? En computador o en la tablet. Si hacemos todo así, nos va a ir mejor, nos va a funcionar mejor. ¿Ok? Muy bien. Esto es solo una recomendación para quienes me decían, no, yo todavía no tengo mucho vocabulario. Bueno, vamos a ir organizando vocabulario de palabras nuevas. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Fíjense, hay una dimensión importante en el español que es ese espacio donde se parece el español al portugués. ¿Ok? Eso es el nivel, tenemos varios niveles, ¿no? A1, vamos a colocarlo en mayúscula. A1, A2, B1, B2, C1. Existe el C2, pero es mucho más especializado y no necesitamos llegar hasta ahí. ¿Ok? Entonces, estos son los niveles de español. Cuando yo no hablo nada, y más o menos entiendo, pero puedo expresar algunas palabras, estoy en el nivel A1. ¿Ok? En ese nivel A1 y A2, este es el nivel donde encontramos o conocemos aquel famoso portuñol. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos palabras que son parecidas, nos podemos confundir todavía con algunas expresiones, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ese es este nivel. Sin embargo, aquí podemos dar información personal, podemos hablar de nosotros mismos y eh, dar información sobre nuestro contexto, pero aún con algunas dificultades. ¿Ok? Ahora, un nivel que es súper importante es el nivel B1. En este nivel B1 es donde ya hablamos con fluidez y ya se puede decir que somos bilingües. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos expresar lo que decimos, ¿ok? Lo que sentimos y los nativos nos entienden perfectamente. ¿Sí? Puede que una u otra vez utilicemos un nivel de traductor o algún asistente, buscar una palabra porque no la conocemos, pero podemos explicar las nociones que no sabemos cómo explicar con el vocabulario que ya tenemos incorporado en nuestra cabeza. Entonces, este es un nivel sumamente importante. Todos tenemos que aumentar hasta ese nivel de 1. Y el nivel que nos piden en la facultad para poder estudiar es el nivel B2. El nivel B2, ¿qué hacemos con el nivel B2? Ya argumentamos, ¿ok? Resumimos, ¿sí? También podemos dar instrucciones, damos instrucciones, ¿sí? Y hacemos, digamos, una especie de pensamientos y nociones complejas, ¿ok? Independientemente de los traductores. Ya aquí, en este nivel B2, que es lo que al que necesitamos llegar, vamos a tener, digamos, ya cómo expresarnos directamente en español. Aquí en este nivel no necesitamos de traductores y no necesitamos de ayuda en general para poder comunicarnos en español. Nuestra comunicación en estos dos niveles es completamente fluida, ¿sí? Y no necesitamos ayuda de ningún tipo y los nativos nos entienden perfectamente. Entonces tenemos que salir de este nivel y tenemos que ir aumentando hasta acá. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues no hay fórmulas mágicas. En español, el español se aprende a hablar hablando, ¿sí? Español, y a escribir escribiendo en español.
a escuchar escuchando y a leer leyendo. Entonces, lo que tenemos es que sumergirnos en el idioma y empezar a generar pensamientos, reacciones y todo tipo de cosas en español. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la diferencia del uso de los pronombres va a depender de cada país, va a depender de cada región, donde se habla español. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a hacer como un repaso aquí para las personas que ya saben un poquito de español. Bueno, pues esto va a ser, digamos, es fácil. Para las que no, yo necesito que aprendan esto porque esta va a ser la base de todo el español de ustedes. ¿Ok? Primero, aprender este orden de los pronombres, son los pronombres personales, porque así es como vamos a aprender también las conjugaciones de verbos y otras cosas. ¿Ok? Entonces, ese yo sería eu do portugués. Ese tú o vos va a ser você do portugués o tú, que también tienen algunas regiones en Brasil donde se utiliza ese tú, ¿sí? ¿Ok? Vamos a tener ese él con acento. Fíjense que tiene una pequeña acentuación aquí que se llama tilde. Ese él con acento va a ser ese eli de portugués. ¿Ok? Ella va a ser ela. ¿Sí? Y vamos a tener una segunda dimensión de la segunda persona, que es el usted, que el usted va a ser un señor a señor. ¿Sí? Fíjense que esta parte, estoy aquí, es lo que se considera singular. ¿Ok? Esto es singular, ¿por qué? Porque estamos hablando de una sola persona. Entonces yo, primera persona, tú o vos, primera persona la que habla, tú o vos, segunda persona la que escucha, que sería vosé o tú. O esa segunda persona puede ser tú o vos en situaciones informales o puede ser usted en situaciones formales. ¿Ok? Que en portugués usted diría un señor a senhora. Y él y ella sería la tercera persona del singular, es decir, una tercera persona que está fuera de la conversación es de quien se habla. Entonces, recapitulando, yo, el que escucha, primera persona, tú, perdón, el que habla, primera persona, tú o vos, el que escucha, segunda persona, y él y ella son otras personas fuera de la conversación. Usted es la segunda persona que escucha de la parte formal. Ya vamos a ver la diferencia. ¿Ok? Ahora, aquí estamos hablando de una sola persona cuando es singular, pero cuando es plural, que son 2, 3, 4 personas, la primera persona va a ser nosotros y nosotras. ¿Ok? Que sería ese nos, tu portugués. ¿Sí? La segunda persona sería nosotros, vosotros y vosotras, que sería vocés, o ustedes. Y ya vamos a ver que esto va a cambiar según la región. En Latinoamérica se usa ustedes, ¿ok? Entonces sería vocés. Y bueno, ellos serían ellos, ¿sí? Y ellas serían ellas, ¿ok? Bien, entonces, cuando estamos hablando de más de dos personas, lo que es el plural va a ser a partir de aquí, nosotros, vosotros, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver esto un poco en perspectiva en el mapa del mundo. ¿Sí? Este es el mundo donde vivimos. Este es Brasil, este es Argentina, Paraguay, Uruguay. Estos son todos los países de Latinoamérica donde se habla español. Esto es Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, España, las Islas Españolas. Esto acá se llama Sahara Occidental, es un país donde se habla español en África. Guinea Ecuatorial se habla español y las Filipinas. En todos estos lugares se habla en español. ¿Ves? Que tenemos en África, en Asia, en Europa, en África, ¿sí? En todos estos lugares, para decir voces, ¿sí? Vamos a ver si podemos sacar el circunflexo aquí. Vosotros, ¿sí? ¿Ok?
Pero eso solamente va a ser en estos lugares, ¿sí? Solo en Europa, ¿ok? En África, en Asia. En estos lugares, ese vocés va a ser vosotros, ¿ok? Probablemente ustedes han recibido algunos contenidos por internet o han estudiado de algún libro donde les hable de ese vosotros como vocés. Pero eso no se usa en Latinoamérica. Ustedes no pueden llegar a Argentina hablando de vosotros, porque nadie los va a entender y porque no se usa. La única manera que alguien diga vosotros aquí es que sea un español que vino a Argentina. Es la única manera de escuchar un vosotros. ¿Ok? ¿Qué se usa en Latinoamérica? En Latinoamérica utilizamos para ese vocés, ¿sí? En Latinoamérica va a ser ustedes. ¿Sí? ¿Sí? En toda Latinoamérica, de sur a norte, de norte a sur, se va a utilizar ustedes. Para la segunda persona del plural, para vosés. Ahora, vamos a utilizar el vos, que es la forma de decir vosé, vosé, una sola persona, singular. Ese vos va a ser la forma de hablar de la persona que me está escuchando, con quien yo hablo directamente en Argentina, Paraguay y Uruguay. Solamente en estos tres países se utiliza ese vos como referencia de la segunda persona, ¿sí? ¿Ok? En el resto de los países del mundo donde se habla español, aquí, 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 aquí y en todos estos países, vamos a utilizar, y es donde se utiliza el tú, ¿sí? Ese tú también en José, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La conjugación de los verbos, de cada uno de los verbos, va a responder a cada uno de los pronombres. Entonces tenemos que saber a cuál pronombre está refiriéndose, ¿sí? Los verbos que se conjugan para el tú van a ser diferentes en el presente, por lo menos, a los del vos. No siempre, hay unos que son iguales y otros que son diferentes, ¿sí? ¿Sí? Aquí, dudas, preguntas, alguna cosa que no se entienda. ¿No? ¿Estamos tranquilos? Bien, perfecto. Continuamos, entonces. ¿Sí? En esta parte vamos a ver ahora, esperen ahí, que dentro de Latinoamérica mismo hay algunas diferencias, ¿sí? En la mayoría de los países, bueno, de España, de África, y en casi toda Latinoamérica se usa el tú. Solamente en Argentina, Paraguay y Uruguay se usa el vos de forma general. Hay otros países donde se usa de forma parcial, en regiones, pero la lengua oficial es de utilizar el tú. ¿Qué les quiero decir con esto? No es que si ustedes llegan a Argentina, utilicen el tú, las personas no los van a entender, sí los van a entender, pero no es la forma de hablar de acá. ¿Ok? Bien. Muy bien. Entonces, vamos a recapitular. Yo, tú y vos, solo en Argentina. Y además de que solo en Argentina, lo vamos a utilizar en situaciones informales. ¿Ok? Bien. Además, en situaciones formales, para referirme a la segunda persona, voy a utilizar el usted. ¿Sí? El vosotros y el vosotras se usa solo en España, en África, en Asia, pero en América no se usa. Y el ustedes, ¿ok? Que es formal en España se usa muy formal, se usa muy poco, pero sí se usa en toda Latinoamérica. Sea formal o sea informal, no hay esa diferencia. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, nosotros para poder conjugar los verbos tenemos que saber esta diferencia y tenemos que saber este orden de los pronombres de memoria. No hay otra manera de aprenderlo. Tenemos que memorizar yo, tú o vos, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras no tanto, porque solo en España. Y ellos, ellas, ustedes. Tenemos que memorizar esto. Otra cosa importante es que el usted y el ustedes se conjuga como si fuese la tercera persona, pero continúa siendo de la segunda.
¿Ok? Yo creo que es un poco para diferenciarlo del vos y del vosotros. ¿Bien? ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a continuar acá. Ya sabemos que el tú y el vos es la forma de la segunda persona, quien escucha, cuando yo hablo directamente con alguien. Si yo voy a hablar con, por ejemplo, con Yasmín, que es lo que recuerdo ahora, Yasmín, yo digo, tú eres brasileño o vos sos brasileño. Pero si estoy hablando con a señora Yasmín, con a doctora Yasmín, entonces voy a decir, usted es brasileño, ¿sí? Tenemos que ver que hay diferencias. Acá en el tú y en el vos, como él es informal, tratamos a la gente de amigos, más cercanos. Y en el usted, como él es más formal, a las personas que tienen, digamos, un poco más de distancia social, ¿no? A las autoridades, a personas que no conocemos. Bien, ok, muy bien. Entonces, fíjense, acá vamos a tener aquí el tú, es ese vocé, es informal. En España, África y las Filipinas y casi toda Latinoamérica. Los verbos más usados, los verbos que más utilizamos son los verbos ser y estar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme ver, que no me dejen escribir. Ser y estar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se conjuga tú con el verbo ser en presente? Tú eres, ¿sí? Tú eres brasileña, tú eres estudiante de medicina, tú eres una mujer, tú eres un hombre, etcétera, ¿sí? ¿Ok? Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, con el verbo estar, ahí va a ser tú estás tranquila, tú estás en Argentina, tú estás, etcétera, lo que vayamos a utilizar, ¿sí? Ahora, con el vos, que el vos lo vamos a utilizar en Argentina, Uruguay, Paraguay, vos sos, ¿sí? Fíjense que ya no es tú eres, sino vos sos brasileña, vos sos médico, vos sos eh, no sé, estudiante, ¿sí? Y vos estás en Argentina, vos estás en Brasil, vos estás contento, ¿ok? Cambia un poco en algunos verbos la conjugación. Y aquí tenemos de forma formal. Ya sabemos que la forma formal es el usted, que es señora, señora, que lo vamos a utilizar en situaciones formales. En España, en África, en las Filipinas, en toda Latinoamérica. Entonces, usted es, aquí sí, ¿ok? Porque estamos hablando como si fuese en una tercera persona, usted está. ¿Bien? Esto es solo por ponerle un ejemplo de algunos verbos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense cómo cambiaría aquí los verbos. Con el tú escribes, vos escribís, ¿sí? Con el complemento, traje un regalo para ti. En español no decimos eu ganhei presente. Se ganó presente. No, eso no existe en español. Siempre es traer o dar un regalo para una persona. Entonces, con el tú, yo digo, traje un regalo para ti. Eu trouxe un presente para você, ¿sí? Traje un regalo para ti. O traje un regalo para vos cuando utilizamos el vos. ¿Ok? Cuando hablamos del pronombre tónico, yo sé que existe ese contigo en portugués. En algunos lugares lo utilizan, en otros no. Por ejemplo, yo puedo decir, yo quería ir contigo al concierto. Si estamos en Argentina, vamos a escuchar, yo quería ir con vos al concierto. Entonces, este pronombre que es tónico, contigo, para el tú, ¿ok? Y con vos para el vos, cuando se utiliza con el con. Pero hay una dimensión donde son iguales. Esta es tu casa, para ambos, para tú y para vos. Esta casa es tuya, para ambos, para tú y para vos. ¿Ok? A ti te gusta estar en familia o a vos te gusta estar en familia. Entonces ese te y ese tú y tuya se va a mantener igual tanto para el tú como para el vos. ¿Qué pasa? Si hacemos esta misma conjugación de los verbos para el usted, por ejemplo, ¿sí? Usted escribe, ¿sí? Traje un regalo para usted. ¿Ven? Que es diferente para vos, para ti. ¿Ok? Yo quería ir con usted
al concierto. Es diferente de con vos y contigo, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, de los posesivos, esta es su casa, de usted, ¿no? Es diferente a esta es tu casa. Esta casa es suya. Suya, yo sé que suena como suyo de que no está limpio, ¿no? Pero suya es seu sua, ¿ok? Bien, entonces cambia de suya para tuya, del usted para el tú y el vos. Y, por ejemplo, acá, a usted, aquí teníamos a ti, a vos, le gusta estar en familia, ¿ok? Entonces, definitivamente, las formas de uso de los pronombres, de conjugación de los verbos, de la forma de hablar en general, de los posesivos, de los verbos pronominales, va a cambiar dependiendo de si es tú, si es vos, si es usted, la forma de hablar, mi intención comunicativa, porque todos son segundas personas. Va a cambiar el contexto, si es un contexto informal o si es un contexto formal, y va a cambiar si estoy en Argentina, si estoy en otro país que no es Argentina, depende con qué persona estoy hablando, ¿sí? ¿Ok? Entonces, los verbos más usados ya en la parte anterior les había dicho que son los verbos ser y estar. Vamos a ver cómo se comporta o cuál es la conjugación del verbo estar en presente, ¿sí? Ok, por ahora, solamente por ahora, vamos a trabajar en presente. Después vamos a ver algunos tiempos verbales pasado, futuro, pero por ahora solo en presente, ¿ok? Entonces va a ser yo estoy, ¿sí? Estoy, y este es uno de los verbos que terminan en hoy, como muchos del portugués que terminan en ou, ¿sí? Estou, sería en portugués. Eu estou, yo estoy, ¿ok? Ah, pero hay otros, ¿no? Soy, sou, doy, dou, eh, creo que esos. Hay algunos otros más, pero no recuerdo. Entonces, yo estoy, tú o vos estás, él, ella, usted está, nosotros y nosotras estamos, ellos, ellas y ustedes están. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? La diferencia. Cuando es tú o vos estás, lo utilizamos en conversaciones informales. Y para conversaciones formales vamos a utilizar usted está. ¿Ok? Que es la forma formal de utilizarlo. Ya después vamos a ver las otras personas gramaticales y las otras conjugaciones. Por ahora me interesa solo quedarnos con el tú y el vos, porque quiero que entendamos bien la diferencia de los verbos, cómo se utilizan en forma informal y en forma formal en la segunda persona. ¿Ok? Bien. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente acá. ¿Sí? Vamos a tener, por ejemplo, el verbo ser en presente. Yo soy. Como eu sou, yo soy. ¿Sí? Y aquí sí vamos a tener una gran diferencia en los países donde se habla de tú. Vamos a utilizar tú eres, en presente tú eres. Y en Argentina, Uruguay, Paraguay vamos a escuchar vos sos. Vos sos. ¿Ok? Él, ella, usted es. Nosotros somos. Y ustedes o ellos o ellas son. ¿Sí? Y aquí también lo importante es que en situaciones informales vamos a utilizar en Argentina, vos sos, tú eres en los otros países donde se habla con tú, y usted es formal. Ese usted es como usted nació era E, solo que en español no lleva acento. Bien, entonces continuamos prestándole principal atención a la segunda persona, ¿ok? Que es lo que nos interesa por ahora. ¿Vale? Muy bien. Entonces, tú y vos es informal, ya aquí estamos cerrando, ¿no? Usted es formal. Y la conjugación de los verbos es la que va a marcar la diferencia entre el trato formal y el trato informal. ¿Sí? ¿Ok? Ya vamos a ver en qué caso se utilizan, Beatriz. Beatriz me está preguntando en qué caso se utiliza. ¿Ok? Por ejemplo, el usted, ¿sí? ¿Cómo está? Para saludar, que para cumplimentar. ¿Sí? ¿Cómo está?
¿sí? En el vos o en el tú diríamos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Para saludar. Hola, ¿cómo estás? Y tenemos que marcar la pronunciación de esta S. La pronunciación de esta S es la que va a marcar la diferencia del trato formal y el trato informal, ¿sí? Por ejemplo, hace horas Henry. ¿Cómo está? Le digo, porque hace horas. Es un trato formal. Es usted. Pero si yo a Henry tengo más confianza y le digo, hola, ¿cómo estás? Es más informal, es más amigable, más lleva, ¿sí? Esta pronunciación es importante aquí, esta diferencia, ¿sí? Otro caso donde lo podemos utilizar, por ejemplo, ¿le gusta la ciudad? ¿Sí? Vamos a suponer que ustedes llegaron a Buenos Aires. Si yo los estoy tratando en forma formal, les voy a preguntar, ¿le gusta la ciudad? Pero si los estoy tratando como amigos o como personas más cercanas, les voy a preguntar, ah, ¿te gusta la ciudad? Sí, ustedes me dicen, sí, me gusta, ta, 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 ta. ¿Ok? Otro caso donde pudiéramos utilizarlo, por ejemplo, para preguntarle a una persona, ¿cómo es su casa? En el caso de usted, con el posesivo, ¿cómo es su casa? En el caso del trato informal, yo le voy a decir, ¿cómo es tu casa? ¿Cómo es tu casa? Para tú y para el vos. ¿Ok? Vamos a suponer que tenemos un poco más de confianza y le decimos a esa persona que vamos a algún lugar con ellos, ¿no? Entonces, si es usted, si es formal, le digo, puedo ir con usted separado, ¿sí? Pero acá cambia, si es con vos, es así, puedo ir con vos, y si es con el tú, vamos a decir, puedo ir contigo, ¿ok? Es diferente, ¿sí? Y tenemos que tomar en cuenta estas diferencias. Otro caso, para preguntarle a alguien si quiere comer algo, le podemos decir, tiene hambre, ¿sí? Por ejemplo, o señor está con fome, a señora está con fome. Le decimos, tiene hambre, ¿ok? La conjugación del verbo, súper importante, es para usted aquí. Ahora, si yo le quiero preguntar lo mismo, pero de forma más informal, como decir para você, ¿sí? Usted está con fome, você está con fome. Entonces ahí le vamos a decir, para el tú, tienes hambre. Tiene un cambio vocálico aquí. Y para el vos, tenés hambre. Tenés hambre, ¿quieres comer algo? ¿Sí? Esa es la forma de hablar acá en Argentina. Los otros extranjeros decimos, tienes hambre, quieres comer algo. Tiene un pequeño cambio vocálico ahí. Pero esta S al final marca bastante la diferencia entre lo formal y lo informal. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a hablar ahora un poquito de cómo podemos dar nuestra información personal, ¿sí? O cómo nos pueden preguntar nuestra información personal de forma formal y de forma informal. ¿Qué pasa? Nosotros podemos prepararnos mucho para cómo vamos a hablar en español, ¿sí? Nos preparamos, aprendemos, repetimos, practicamos y hablamos. Pero también tenemos que prepararnos para lo que vamos a escuchar en español. ¿Ok? Entonces yo tengo que saber la diferencia de cuando una persona se está dirigiendo a mí de forma formal o está teniendo conmigo un trato formal o cuando una persona se está dirigiendo a mí de forma más amigable, con más confianza, de forma informal. Tú o vos. ¿Ok? ¿Cómo voy a saber yo eso? Con la conjugación de los verbos, ¿sí? Y con el uso de los posesivos y de los pronombres en general. ¿Ok? La conjugación de los verbos, los pronombres de objeto indirecto, los pronombres posesivos, los pronombres tónicos, la conjugación de los verbos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, dependiendo de cada tratamiento, va a cambiar. ¿Qué pasa? Esto no funciona así en portugués. Por eso deben aprenderlo bien en español, porque es diferente, no va a funcionar igual. No va a funcionar traducir você é como tú es, porque no existe eso en español. ¿Ok?
No va a funcionar traducir você é como vos es. No, porque no existe eso en español. Tenemos que aprender la conjugación de cada verbo y la traducción verdadera de cada una de las cosas que nosotros pensamos que en portugués son español. Son iguales al español y no, no son iguales. No funcionan igual. ¿Sí? ¿Okay? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a continuar acá. ¿Sí? En el trato formal, ¿cómo me van a preguntar? Sí, ahora vamos a hacer estos diálogos. ¿Cómo se llama? Ah, me llamo Paco. Este es Paco. ¿Sí? Para preguntarle por la residencia, ¿dónde vive? Vivo en Madrid. Para preguntarle por la profesión, ¿a qué se dedica? Ah, soy músico. Paco es músico. ¿Sí? La edad, ¿cuántos años tiene Paco? Ah, tengo 23 años. ¿Ok? La nacionalidad, ¿de dónde es? Ah, soy español. ¿Y cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su número de teléfono? Ah, es el 530-219-492. ¿Ok? Muy bien. Este tipo de preguntas nos las van a hacer cuando nos están tratando de forma formal. ¿Ok? Pero si nos tratan de forma informal, ahora que estamos hablando de nuestra información personal, vamos a escuchar que nos dicen cómo te llamas. Ah, me llamo Paco. Es diferente, ¿no? En la anterior era cómo se llama en el formal. En el informal, cómo te llamas. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Y aquí, ¿cómo se llama? ¿Están viendo la diferencia entre el formal y el informal? Oh, formal y el informal. ¿Sí? Muy bien, la respuesta sigue siendo la misma porque soy yo quien está respondiendo. Me llamo Paco. ¿Ok? La residencia. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives en el informal? ¿Sí? ¿Dónde vives? ¿Ok? En el informal. Aquí es donde vive en el formal. ¿Ok? Estamos viendo la diferencia, ¿no? Muy bien, la profesión. ¿A qué te dedicas? En el informal y en el formal me van a preguntar a qué se dedica. ¿Sí? Ahora, fíjense acá, en el trato formal me van a preguntar cuántos años tiene usted, señor, señora, que es el trato formal, y cuántos años tienes en el informal cuando es para tú. ¿Ok? Pero cuando es para vos, me van a preguntar cuántos años tenés. ¿Cuántos años tenés? ¿Sí? En Argentina. ¿Vale? Igual acá en la nacionalidad. Cuando la persona me está hablando de dónde eres tú. ¿Sí? Fíjense que no decimos los pronombres, sino que ya los verbos me dicen para qué persona es. Si es para tú, si es para vos. ¿De dónde sos? Vos, le van a preguntar en Argentina. Ah, ¿de dónde sos? ¿Sos brasileño? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ¿cuál es tu número de teléfono? En el caso del tú, en el informal y en el formal va a ser ¿cuál es su número de teléfono? ¿Sí? ¿Ok? Es así como se utiliza una cosa y otra. Bien. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿No? ¿Está tranquilo por ahí? ¿Sí? Muy bien. Ahora, de aquí a poco vamos a practicar un poquito estos diálogos. Ustedes van a dialogar entre ustedes, ¿sí? Se van a preguntar su información personal. ¿Vale? Ok, muy bien. Vamos a ver, vamos a continuar. Y vamos a repasar un poquito los números. ¿Ok? Los números en español. 1, muy fácil. 2, 3, lo que es dos veces. Aquí es 3. 3, por lo menos los primeros, ¿no? Para poder ir practicando la forma de dar la información de mi número, ¿no? 4, 5, 6, ¿sí? Se pronuncia bien como se escribe. 6, 7, tiene un diptongo aquí, no podemos decir sech, no, 7, ¿ok?
8, 9 y 0. ¿Ok? El 0 tiene un sonido aquí como si fuese una doble S. 0. ¿Sí? No decimos 0. No, no, no. Decimos 0 como si fuese una doble S. ¿Ok? 1, 2 es tanto femenino como para masculino. 2 mujeres, 2 hombres. ¿Ok? Cuando decimos el 1 no decimos un, decimos 1 completo. 1. ¿Sí? 4, 5, 1, 3, 9, 2. Ese es mi tema. ¿Sí? 3, 4, 5. El 6 no podemos decir media, porque media no se entiende para nada cuando ustedes dicen eso en español. ¿Sí? ¿Ok? En español decimos 6. ¿Ok? 7 tiene acá el 7 tiene un diptongo, tenemos que marcarlo bien. Y no podemos decir sech. No, no, no. Tenemos que pronunciar este bien abierto. 7, 7, ¿sí? Aquel oito es 8, ¿sí? Y el 9, que ese no vi, el 9. También tenemos que marcar ese 9 aquí, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a tratar de recordar esto aquí, Pochi, Pinaprichi, Fase Foto, todo más. Vamos a recordar esto para decir los números cuando tengamos que conversar sobre nuestros números telefónicos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Estamos haciendo una revisión, un repaso de los artículos. ¿Sí? Bien rapidito. ¿Sí? Los artículos serían us artigos. Ese es los definidos, ¿ok? Son los que me hablan de cosas definidas para mí. Vamos a tener ese el, que sería u carro, el auto, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ¿ok? O lo, que sería os, la, que sería a, y las, que sería las. Vamos a colocar ejemplos, ¿sí? ¿Ok? El auto de Beatriz es azul, ¿sí? El auto, ¿ok? Ahora, yo puedo decir los libros de Ana son grandes, ¿sí? Los libros grandes, ¿ok? Eh, la casa de María es linda. ¿Ok? Estoy colocando frases bien, bien simples. Y bueno, las tareas de español son fáciles, ¿sí? ¿Ok? Entonces, estos artículos me van a servir para hablar de cosas que conozco, ¿no? ¿Ok? El auto, un carro. Los libros, us libros. La casa, a casa. Y las tareas, as tarefas. ¿Ok? También voy a tener los indefinidos cuando voy a hablar de cosas que son medianamente indefinidas para mí. Ok, ese sería de portugués. Uno sería uns, portugués. Y una sería uma y umas. ¿Sí? Por ejemplo, en la calle, en la calle vi un auto azul. Como él es indeterminado, ¿verdad? Porque es indefinido, es un auto azul, cualquier uno, ¿sí? Aquí es el auto de Beatriz y aquí es cualquier uno, porque es indefinido, ¿sí? Aquí es el de Beatriz, ¿ok? Sabemos de quién es, sabemos quién es su dueña, la conocemos. Aquí, y por eso es definido. Aquí no, aquí es indefinido, ¿ok? Vi un auto azul, cualquier uno, en la calle. Eu enxerguei un carro azul, ¿sí? ¿Ok? Puedo decir, por ejemplo, también, para colocar otro ejemplo, en la mesa hay unos libros, ¿ok? En la mesa hay unos libros, ¿ok? Aquí yo sé que los libros son de Ana. Aquí no. Aquí cuando falamos, unos libros son cualquier uno, ¿sí?
cualquiera, en la mesa. En la mesa hay unos libros. Aquí, cuando son definidos, yo digo, los libros son de Ana. Ya sé de quién son, conocemos a Ana, sabemos cuáles son sus libros, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, en mi barrio hay una casa linda, ¿sí? ¿Okay? Aquí, qualquer qualquer casa linda. O aquela que eu vi que nem sei de quem é, sim? Uma casa linda, mas ela é indefinida, eu não sei, sim? Aqui não, aqui, la casa de Maria. Eu sei que é Maria, eu conheço Maria, eu sei que ela mora aí, sim? ¿Sí? E aqui, unas seria umas, sim? Ok, isso dizer, tengo unas tareas de español. Ah, pero son fáciles. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ese unas aquí, ¿sí? Es indefinido. ¿Ok? Unas tareas. Cualquier uno. Estoy definiendo cuál. ¿Sí? ¿Ok? Aquí estoy hablando de que todas las tareas de español son fáciles. Aquí estoy hablando solo de algunas. ¿Sí? Indeterminadas. ¿Ok? Los artículos definidos, indefinidos, ellos tienen algunas reglas de uso, pero generalmente se usan con sustantivos comunes. ¿Ok? ¿Cuáles son los sustantivos comunes? Los sustantivos comunes son casa, mesa, libro, ¿sí? Nombres de las cosas. ¿Ok? Estos son los sustantivos comunes. Entonces yo voy a utilizar siempre los definidos y los indefinidos con los sustantivos comunes. Con esto los voy a utilizar. Ahora, ¿cómo no puedo utilizarlo? No puedo utilizarlo con los sustantivos propios. ¿Ok? ¿Cuáles son los sustantivos propios? Los sustantivos propios son los nombres que pueden ser de las personas, ¿ok? Nombres de personas o de países, ¿sí? Yo no digo el Brasil, yo digo Brasil. Yo no digo la Argentina, yo digo Argentina, ¿sí? Yo no puedo decir la Beatriz, no, no, no. Yo digo Beatriz, no puedo decir la Inna, no, no, no. Inna solamente, ¿ok? Porque no lo podemos utilizar con ningún nombre, ni de país, ni de lugar, ni de persona, ¿ok? Y hay un artículo que es diferente, que no existe en portugués, pero que tienen que saberlo en español, que es el neutro lo. ¿Ok? Esto es un artículo neutro. ¿Qué quiere decir esto que es neutro? No tiene género ni número. ¿Sí? Aquí todos estos tienen género y número. El y los es masculino. El es singular y los es plural. La y las es femenino. La es singular y las es plural. ¿Ok? Lo mismo aquí. Un y unos masculinos. Un es singular, unos plural. Una y unas, una es singular y unas plural. ¿Ok? Tienen género y número. El neutro no. El neutro no tiene femenino, no tiene masculino, no tiene plural, no tiene singular. Y el neutro lo vamos a utilizar con otro tipo de palabras que no son sustantivos. ¿Ok? ¿Con cuáles palabras puedo utilizarlo? Yo puedo utilizar ese neutro con adjetivos, adverbios, ¿ok? Relativos, numerales, preposiciones. Aquí tenemos que recordar un poco qué tipo de palabras existen, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos adjetivos, esto de acá, ¿sí? El lo voy a utilizar con esto. Ejemplo, por ejemplo. Ah, y otra cosa, ese lo no se puede traducir como o. A veces sí, como un bonito, etc. Pero muchas veces puede ser un cuanto, aquilo que, isso que, as coisas que, un muito que, tienen muchas traducciones. ¿Por qué? Porque no existe en portugués. Entonces, cuando lo van a traducir a portugués, va a tener muchas palabras. Por ejemplo, yo puedo decir,
Você não imagina o quão quebrado ficou o meu celular depois da queda. Você não imagina o quão quebrado ficou o meu celular depois da queda. Você não imagina, tú no imaginas, o vos no imaginas, lo roto que quedó mi celular después de la caída, ¿sí? En este caso, la traducción es o cuán quebrado, lo roto, ¿sí? ¿Sí? Como él no tiene femenino, no tiene singular, yo puedo decir, no sabes lo lindas que están mis flores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, lindas es femenino y yo lo puedo utilizar con el lo tranquilamente porque ese lo está haciendo énfasis en el concepto de la belleza. Es neutro, no tiene femenino, no tiene singular, ¿sí? Y aquí también yo pudiera traducirlo como o cuán bonitas que son o que están as minhas flores, ¿sí? ¿Ok? Pode fazer print, tirar foto, todo más. Esa tela ahí, ¿sí? Só para aclarar, só para revisar. Ese tema es mucho más aprofundado, es mucho más profundo que esto, pero esto es en líneas generales cómo funciona, ¿sí?